Bienvenidos a su programa Más cerca de Dios. Y hoy quiero compartir con ustedes la palabra que puede cambiar y transformar tu vida. Quiero decirte que hoy es tu día, el día en que Dios puede hacer algo grande y realmente poderoso sobre tu vida. Quiero compartir un tema que he titulado ¿Qué ocurre si muero hoy? Bueno, no sé si ustedes alguna vez se han preguntado ¿qué pasaría si yo hoy muriera? ¿Qué sería de mi alma? ¿Qué pasaría? Porque para muchas personas existen diferentes teorías. Para algunos simplemente dicen el que murió ya simplemente se enterró y se acabó todo. Otros dicen que aquellos que mueren irán a un lugar a purgar cada uno de sus pecados para luego ir al cielo. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios con respecto a la vida después de la muerte? Bien, el mismo Jesús, y esto lo dijo Jesús en uno de sus mensajes, en Lucas capítulo 16, versículo 19, dice de la siguiente manera: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a las puertas de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ahora, cuando nosotros vemos esta palabra, nos damos cuenta de que Jesús estaba dando una gran explicación acerca de la vida después de la muerte. Jesús estaba diciendo y estaba comparando a dos tipos de personas. Un hombre que tenía una mentalidad mundana, un hombre que era muy rico, que cada día gastaba su dinero en grandes banquetes, que vestía con esplendidez, es decir, era una persona con una mentalidad mundana, una mentalidad de generar solamente o darle de comer a sus propios deseos, de comer a sus propios anhelos de la carne. Mas existía, dice la palabra, otro hombre llamado Lázaro, que era un mendigo, era un hombre que no había tenido la misma suerte del rico de poseer riquezas. No, este hombre estaba tirado a la puerta, a los pies de Lázaro, esperando que las migajas cayeran de su mesa para el poder alimentarse. Aunque ellos vivieron en dos vidas completamente diferentes, Lázaro en medio de su pobreza, en medio de su desgracia, en medio de esa situación dolorosa y de aflicción, él decidió que su vida en la tierra sería una vida que agradara a Dios. Mas sin embargo, el rico, lo único que deseaba era satisfacerse a sí mismo. No le importaban lo que pudiera pasar con los demás, no le importaba a su prójimo, no le importaba más que él mismo. Ahora, cuando la palabra de Dios nos dice que llegó el momento en que ambos tendrían que partir de esta tierra, y dice que murió Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Es decir, fue llevado al paraíso, fue llevado al cielo. Pero dice la palabra que cuando murió el rico, dice, fue sepultado, y cuando fue sepultado, en el versículo 23 dice, y en el Hades, es decir, en el infierno, alzó sus ojos. Y cuando dice la palabra que él levantó sus ojos, significa que él tenía completa conciencia de que estaba en el infierno. Y si usted sigue leyendo la historia, dice que él estaba en tormento, porque ese tormento lo generaba el hecho de saber que en la tierra pudo haber tomado una decisión que cambiara
el lugar donde él se encontraba en la actualidad. Y pienso que el rico recordaba a Lázaro, recordaba sus banquetes, recordaba todas sus posesiones y sabía que en medio de todas esas cosas le hizo falta algo muy importante y fue el Señor en su vida. Mas sin embargo, cuando esta palabra nos revela los dos lugares que existen luego de que una persona termina sus días en esta tierra. Solamente existe un cielo y un infierno. Y la única forma de decidir hacia qué lugar se irá nuestra alma luego de partir de la tierra, lo podemos decidir mientras estamos con vida. Luego que morimos, ya no tenemos poder decisivo en nosotros. Ya no tenemos poder de cambiar ninguna circunstancia que estemos viviendo en ese momento. Podemos estar en la gloria de Dios o podemos estar en el infierno atormentados. Jesús dijo, es el lugar donde habrá lloro y crujir de dientes. Entonces debemos tener la certeza de que el lugar donde iremos luego de morir será el seno de Abraham, será el paraíso, el reino de los cielos. Porque qué doloroso sería de, a pesar de vivir una vida tal vez en esta tierra de desgracia, de enfermedad, de angustia, de dolor, de decepción, de tristeza, pasemos una eternidad por no haber tomado las decisiones correctas en esta tierra, pasemos una eternidad atormentados en el fuego de azufre que dice la palabra que nunca se apagará, porque es para siempre y por la eternidad. Ahora, cuando nos damos cuenta, ¿verdad?, que existen esos dos lugares, por ejemplo, Mateo 10:28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El Señor dice que debemos temer al que puede matar no solamente nuestro cuerpo, sino enviar nuestra alma al infierno. Está hablando de que debemos temer a dos cosas importantes en esta tierra: a nosotros mismos, a nuestra propia carne. Porque si no sujetamos nuestra carne al Espíritu Santo, esta carne a la hora de morir nos llevará al infierno. Pero también debemos tener cuidado de Satanás, que también tiene poder para llevarnos al infierno si vivimos vidas de acuerdo a como Él quiere que vivamos. Por lo tanto, el Señor está diciendo, no temas a cómo vas a morir, más bien teme que no puedan destruir tu alma. Teme a aquel que puede destruir tu alma en el infierno. Ahora miramos algo muy importante, y es, ¿qué debo hacer para morir e ir al cielo? Porque yo creo que lo importante de esta enseñanza es que podamos comprender que tenemos plena certeza y plena seguridad que iremos al cielo cuando partamos de esta tierra. Ahora, ¿qué dice la palabra? Lo primero que hacemos para ir al cielo es reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Muchas personas reconocen a Jesús como Salvador, pero no lo quieren en su vida como su Señor. Cuando hablamos de Señor, es amo y dueño absoluto de mi vida. Cuando hablamos de Señor, es que Él gobierna sobre mi vida. Yo no gobierno sobre Él. Yo no mando sobre Él. Yo no soy el que hago que Él me obedezca. No, el Señor es mi Salvador, pero también es mi Señor. Amo y dueño absoluto de mi vida. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es decir, que Dios no ha provisto al mundo ninguna alternativa de salvación diferente a Cristo Jesús. Significa esto que en ningún otro lugar, que en ningún otro nombre, que de ninguna otra forma alcanzaremos salvación más que en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, versículo 9 de Romanos capítulo 10. Dice,
Si reconoces y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, este es el texto clave en esta hora. Él dice, si reconoces y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, es decir, tu Señor, tu amo, tu dueño absoluto, el que gobierna y manda sobre ti. Dice, allí reconoce su poder, su autoridad y su majestad como Dios, pero también reconoce su señorío sobre tu vida. No basta con que Jesús sea tu Salvador. El Señor tiene que ser tu Señor, tu amo, tu dueño absoluto. Y si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, Él promete y dice, serás salvo. Ahora, debemos entender que Jesucristo vino en carne, Jesucristo vino como hombre, Jesucristo murió en la cruz y derramó su sangre, pero el tercer día resucitó de entre los muertos y hoy está sentado a la derecha del Padre. Eso es lo que nosotros creemos, esa es nuestra convicción como cristianos, que Jesucristo murió, pero que Jesucristo resucitó. Dice que el creer eso y confesarlo y hacerlo nuestro Señor, seremos salvos. Ahora, número 2, debemos creer que somos salvos por gracia y no por ningún esfuerzo propio o por obras. Hay religiones que enseñan que para tú ser salvo tienes que dar. Tú no tienes que dar nada para ser salvo. Tú no tienes que hacer absolutamente ningún esfuerzo humano para ser salvo. Recuerda que no existe una alternativa diferente dada por Dios a la humanidad más que creer en el nombre de Jesús, en la sangre de Cristo y que fue levantado de entre los muertos. Efesios 2:5 dice, y aún estando nosotros espiritualmente muertos, nos dio vida juntamente con Cristo, y dice, por gracia sois salvos. Ahora, somos salvos por su gracia, por su favor, por su misericordia inmerecidos. Nosotros hemos sido salvados del juicio de Dios por gracia. Significa que yo no tuve que hacer más que arrepentirme para recibir la salvación. Yo no puedo inventar otra cosa diferente a eso. Yo no puedo inventarme otra doctrina diferente más que por gracia sois salvos. Por eso dice Efesios 2:8, porque por gracia, es decir, la extraordinaria compasión y el favor de Dios que atrae hacia Cristo, somos salvos. Y en realidad hemos sido liberados del juicio y os ha dado vida eterna por medio de la fe, no de vosotros, es decir, no es por nuestro propio esfuerzo, pues es un don inmerecido y gratuito de Dios. Por lo tanto, la salvación es gratuita. Yo no tengo que hacer nada más que confiar y creer en la muerte y la resurrección de Cristo y hacerlo mi Señor para ser salvo. Ahora, número 3, no puedes descuidar esa salvación. Mateo 24:13 dice, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Hebreos 2:1 dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda la transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros de la retribución si descuidamos una salvación tan grande? Y sabe, el Señor dice, no puedes descuidar tu salvación, debes perseverar. Debes perseverar hasta el último día, confiar, creer, esperar en el Señor y recibirás en el último día, en el día postrero, en el día cuando tus ojos se cierren y tu corazón deje de latir y tus pulmones ya no puedan respirar, puedas recibir el don gratuito de la salvación. Número 4, debemos asegurarnos que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Ahora, esto es importante porque yo quiero que veamos algo aquí. Mateo 7, 22 y 23 nos habla de algo que es muy terrorífico y en lo cual he pensado mucho y en el cual no quisiera estar en ese día.
porque muchas veces confundimos las obras con la salvación. Muchas veces confundimos los dones del Espíritu Santo con la salvación. Y sabe, los dones son irrevocables. Es decir, una vez el Señor te da dones, tú puedes ser un borrachín y aún predicar la palabra y personas pueden ser salvas porque es un don de Dios. El don es gratuito. El don es concedido por la gracia de Dios. Ahora, Mateo 7:22 nos da una gran advertencia y nos dice: muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál día? El día de la muerte. Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Está hablando de que profetas llegaron a tocar las puertas del Señor. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Oh, personas que liberaban a otros de demonios están tocando la puerta del Señor. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Oiga esto, personas que hacían milagros, que profetizaban, que echaban fuera demonios. Y entonces les declaré, dice el Señor, nunca los conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. El Señor está diciendo algo muy importante en estos versículos de la Escritura. Él está diciendo que puedes tener un gran ministerio y no ser salvo. Puedes tener dones, pero no tienes la salvación, porque te dedicaste a ministrar esos dones, pero olvidaste lo más importante, el señorío de Cristo en tu vida. Recordar que el Señor es dueño, amo y Señor de tu vida. Recordar que el Señor es quien manda en ti. Recordar que el Señor es todo para ti. Y cuando hay personas que realmente hacen muchas cosas y prodigios y profecías y milagros por aquí y por allá, pero ese día se llevarán una gran sorpresa, porque sus dones no serán suficientes para ser salvos de la ira de Dios. Ahora, Apocalipsis 20:12 dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, es decir, todo lo que hicieron mientras estuvieron en la tierra. Entonces dice que existe un libro de la vida, y dentro de esos libros de la vida fueron juzgadas las personas que ya habían muerto por las cosas que estaban escritas en esos libros. Pero Apocalipsis 20:15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que yo puedo ver como especie de una imagen de millones de personas, y hay un gran libro, y empieza el Señor a pasar lista. Fulano de tal, adelante. Fulano de tal, adelante. Fulano de tal, adelante. Porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Así que quedarán muchos esperando que sus nombres se hallen en el libro y sean llamados para entrar en el reino, pero no están escritos. Ellos creían estar en el libro. Ellos pensaban que eran salvos y dedicaron sus vidas a vivir vidas de acuerdo a sus propios deseos, a sus pasiones, a cosas que vivían a diario en la carne, y no vivieron en el Espíritu y no amaron al Señor, no tenían intimidad con el Señor. Sus nombres no estaban escritos en el libro de la vida. También dice Apocalipsis 12:27: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación, es decir, cosas detestables, moralmente repugnantes. Dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Ahora, miremos unos textos más antes de terminar. ¿Quiénes serán echados en el infierno que arde eternamente? ¿Quiénes irán a ese infierno eternamente? Recuerda, la decisión es ahora. La decisión es aquí. Luego que tus ojos se cierren y tu corazón deje de palpitar, ya no hay nada que hacer. Solamente este es tu día.
esta es tu oportunidad de recibir a Jesús como tu Señor y Salvador, de que tu nombre se haya escrito en el libro de la vida. Persevera, persevera guardando tu salvación. Guarda tu salvación como un gran tesoro. Y también dice la palabra en 1 Corintios 6, 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados por perversión, ni los que se echan con varones, es decir, los que participan de la homosexualidad, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, cuyas palabras usan como armas para abusar, para insultar, para humillar, para intimidar o calumniar, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora, ¿me permites leer esta lista? Porque si nuestras actitudes diarias están en esta lista, lo más probable es que tengamos problemas para ir al reino de los cielos. Quiero que sepas algo. Una cosa es que tú caíste, te sacudiste, te levantaste, te arrepentiste y seguiste adelante. Y otra cosa es que practiques el pecado cada vez que te provoca hacerlo. 1 Corintios 6, 9 y 10 da una lista realmente puntual de aquellas personas cuyas actitudes inmorales, profanas, le cierran las puertas al reino de los cielos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora, miremos la lista que está en Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son... Ahora, de esto les hablé anteriormente. Las obras de la carne pelean contra el espíritu. Y si vivimos en las obras de la carne, créeme que no veremos la salvación ni la vida eterna. Porque cuando tú eres salvo, porque lo eres por gracia, tu vida cambia por completo porque deseas honrar a Dios con tu mente, con tu cuerpo, con tu boca, con tus ojos, con tus manos, con tus miembros íntimos. Deseas honrar a Dios con todo tu ser. Pero no podemos decir yo soy salvo por gracia, pero yo sigo en adulterio, pero yo sigo en inmoralidad, pero yo sigo robando, pero yo sigo haciendo lo malo. No podemos decir somos salvos si seguimos en el mismo patrón de pecado. Pero si tú de pronto has tenido una vida desagradable y te arrepentiste y ya tu vida está de acuerdo a la palabra de Dios, creo con todo mi corazón que seremos salvos. Ahora, manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, que ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Ahora, la palabra clave es practicar, es decir, que llevan una vida enredada en estos pecados todos los días. Ahora, Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables, es decir, los que carecen de carácter e integridad personal, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, aún con drogas embriagantes, los idólatras, que practican y enseñan religiones falsas, y todos los mentirosos que a sabiendas engañan y tuercen la verdad, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Allí vemos que hay unas listas demasiado largas que tenemos que examinar y que tenemos que ir desechando de nuestra vida.
Recuerda que aún tenemos oportunidad. Mientras estemos en esta tierra, tenemos oportunidad. Tenemos oportunidad de cambiar, que no seamos como el rico. Él tal vez le predicaron la palabra, él tal vez sabía que lo bueno que debía hacer y no lo hizo. Sabía lo que no debía hacer y eso hizo. Y cuando estaba en el infierno, dice la palabra que estaba atormentado y recordaba y esa conciencia lo acusaba a diario de que pudo haber sido diferente si hubiese cambiado muchas cosas de su vida en esta tierra. Y el Señor dice, tu futuro puede ser diferente si empiezas a cambiar y a soltar y a sacar de tu vida cosas que a Dios le desagradan. Yo quiero que en este día, si tú no tienes certeza de tu salvación, no tienes certeza de la eternidad con Cristo, repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta hora yo te abro mi corazón y te pido que te conviertas en mi Señor y en mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, que tu sangre preciosa borre todos mis pecados, todas mis maldades y mis rebeliones. Y te pido, amado Jesús, que te enseñores de mí, que seas mi dueño, mi Señor, mi amo absoluto y completo de mi alma. Te pido, Dios, que cuando se pase lista, mi nombre se haya inscrito en el libro de la vida. Señor, te doy gracias por esa salvación, porque soy salvo por tu muerte en la cruz y por tu resurrección. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, cree con todo tu corazón que eres salvo. Ahora tienes que pedirle al Espíritu Santo que te ayude a salir de cada uno de esos pecados, que te ayude a ser libre de esas ataduras y que con tu cuerpo, con tu mente, con tu corazón y con todo tu ser puedas honrar a Dios. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo programa.